Al pastor Carlos Machado. Hablar sobre un servicio musical en el Nuevo Testamento puede parecer completamente fuera de lugar. El Nuevo Testamento no dice nada respecto de algún ministerio musical en la iglesia. Aparte del libro del Apocalipsis, en que la música es parte de un rico drama escatológico futuro, solo una docena de pasajes se refieren a la música en todo el Nuevo Testamento. Ninguno de estos pasajes, sin embargo, nos da un cuadro claro del papel que la música jugó en los servicios de la Iglesia durante los tiempos del Nuevo Testamento. Esto no es sorprendente, porque los creyentes del Nuevo Testamento no veían sus reuniones de adoración muy distintas de aquellas de la sinagoga. Las dos se conducían de una manera informal, con creyentes sencillos dirigiendo la oración, leyendo, cantando y exhortando. En Santiago, capítulo 2, versículo 2, la palabra congregación no es eclesía, sino sinagogue, porque era evidentemente una sinagoga cristiana. Las referencias del Nuevo Testamento a las reuniones de adoración reflejan, en gran parte, el servicio del culto de la sinagoga, como lo han establecido muchos eruditos estudiosos. La diferencia fundamental entre los dos era la proclamación mesiánica que solo estaba presente en el culto cristiano, incluyendo la característica de que no era ya una esperanza, sino una realidad redentora para el cristianismo del primer siglo. De las 12 referencias a la música en el Nuevo Testamento, 5 se refieren, de forma metafórica, a ella. Estos pasajes son de Mateo capítulo 6, versículo 2, Mateo 11, 17, Lucas 7:32 y Primera de Corintios 13:1 y 14 del 7 al 8. Y, por consiguiente, no son pertinentes a nuestro estudio sobre el culto cristiano, porque las restantes 7 referencias arrojan luz importante, sobre todo cuando son vistas dentro del contexto más amplio de la adoración en la sinagoga, que era conocido y practicado por los cristianos. Se encuentran 4 referencias a la música en los evangelios. 2 mencionan la música instrumental y el baile en conjunción con el luto por la muerte de una jovencita en Mateo 9:23 y como parte de la celebración del retorno del hijo pródigo en Lucas 15:25. 2 pasajes son paralelos y mencionan a Cristo cantando un himno con sus discípulos cuando instituye la cena del Señor a su iglesia en Mateo 26:30 y Marcos 14:26. Lo más probable es que este himno fuera la segunda porción del Jalel judío, cantado al término de la comida de Pascua, y que consistía de los Salmos 113 al 118. Otro texto menciona a Pablo y a Silas cantando mientras están en la cárcel, en Hechos 16:25. Nosotros no tenemos ninguna forma de saber si ellos cantaron salmos o himnos cristianos recientemente compuestos. Los ejemplos anteriores nos dicen que la música acompañaba varias actividades en la vida social y religiosa de las personas, pero ellos no nos informan sobre el papel de la música en las iglesias. Se encuentran pocas instrucciones con respecto a la música de las iglesias en las epístolas. Jacobo declara que si una persona está alegre, que cante alabanzas en Santiago 5:13, donde la implicación es que el canto debe brotar de un corazón alegre. Probablemente, pero no evidentemente, el canto de alabanza no solo ocurría privadamente en casa, sino también públicamente en la iglesia. Otros textos sugieren que el cantar himnos de alabanza era una actividad propia del servicio santo de la iglesia. Una información más específica viene a nosotros de Pablo, el apóstol, que nos proporciona visiones del papel de la música en los servicios del culto del Nuevo Testamento. En el contexto de sus advertencias respecto de las manifestaciones de éxtasis en la iglesia corintia, Pablo hace un llamado por un equilibrio en la actuación musical, instando que el cantar sea hecho con la mente así como con el espíritu. En 1 Corintios 14:15 dice: oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Pablo dice que muchos de la iglesia de Corinto cantaban en trance, al mejor estilo moderno, emocionados en extremos, extasiados en sus emociones, haciendo del cantar una acción insensata, tal como lo es el discurso insensato que habla sin haber pensado y analizado el mensaje. Y afirma que ambas cosas deshonran a Dios.
Por eso Pablo dice, porque Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33. La advertencia de Pablo de cantar con la mente o con el entendimiento es pertinente para nosotros hoy, porque esa es una advertencia dirigida a las iglesias cristianas de su época. Cuando el canto, efectuado en algunas iglesias carismáticas modernas, consiste en arranques emocionales de gritería en trance que nadie puede entender, tenemos un claro ejemplo de un canto insensato, es decir, hueco y vacío. Nuestro cantar debe ser con el entendimiento, porque Dios espera de sus criaturas inteligentes un culto racional, es decir, con la razón de la mente. En Romanos capítulo 12 versículo 2, la palabra racional viene del griego logike, que significa lógico o con comprensión. Un himno o un coro escrito adecuadamente no solo incentiva el pensamiento, sino que emociona al espíritu al entender un mensaje o cantar una vivencia real. El cantar debe ser para la edificación espiritual y no para el estímulo carnal o sensorial. Pablo dice, cuando reunís, cada uno tiene un salmo, tiene una enseñanza, tiene una revelación, tiene una lengua extraña, tiene una interpretación. Hágase todas las cosas para edificación. 1 Corintios 14:26 en la versión moderna. En este texto se sugiere que el servicio de la iglesia era más bien informal que formal, muy parecido al de la sinagoga judía. Cada uno contribuía con algo a la experiencia del culto. Así, un culto realmente bautista es un culto que hace participar a sus miembros en sus actividades. Algunos miembros contribuían con un himno al servicio cristiano del domingo. Lo más probable es que un himno fuera una canción recientemente compuesta de alabanza dirigida a Cristo, con un parecido a los salmos, o por lo menos teniendo la misma métrica. Los investigadores de la Biblia han identificado varios himnos centrados en Cristo en el Nuevo Testamento. Algunos tienen una estructura similar a nuestros himnos, con un estribillo que se repite, al cual nosotros llamamos coro. Pero el punto importante es que el canto, como todas las partes del servicio de la iglesia, era para edificar moralmente a la congregación. El principio bíblico directo a las iglesias, entonces, es que la música de la iglesia debe contribuir a la edificación espiritual de los creyentes, y no a su diversión como un pasatiempo o un sistema antiestrés. Los dos textos paulinos restantes, que son Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, no solo son complementarios entre sí, sino que son lo más informativos respecto de la música en el Nuevo Testamento. Pablo anima a los efesios a ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos e himnos y canciones espirituales, cantando y alabando en vuestros corazones al Señor. Efesios 5 del 18 al 19. En una idea similar, el apóstol amonesta a los colosenses: habite ricamente en vosotros la palabra de Cristo, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros, con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Colosenses 3:16. Aparte de mostrar que la llenura del Espíritu Santo es lo mismo que el estar lleno de la Escritura, ambos pasajes proporcionan la primera indicación de cómo las iglesias apostólicas diferenciaban entre los salmos, himnos y las canciones espirituales. Honestamente, es difícil señalar distinciones específicas entre estos términos, e incluso la mayoría de los expertos está de acuerdo que las tres condiciones se refieren libremente a las distintas formas de composición musical usadas en el servicio del culto santo. Lo más probable es que los salmos son aquellos del Antiguo Testamento, especialmente porque las iglesias estaban intrínsecamente ligadas a la escritura del Antiguo Testamento. Los himnos probablemente eran canciones de alabanza dirigidas a Cristo, recientemente compuestas por los cristianos, pero siguiendo la forma salmódica de estrofa y estribillo, o de coro. Algunas evidencias para estos himnos, centrados en Cristo, aparecen en el Nuevo Testamento en Efesios 5:14, en 1 de Timoteo 3:16, en Filipenses 2 del 6 al 11 y en Colosenses 1:15 al 20 y Hebreos 1:3.
Las canciones espirituales, probablemente, se refieren a canciones de alabanza compuestas por personas a quienes el Espíritu usaba para escribirlos, como dice 1 Corintios 14:15. Es decir, composiciones bíblicas tomadas de la escritura cristiana y dedicados específicamente a adorar a Cristo Jesús. Una característica de esto es que los salmos e himnos y cánticos espirituales tenían un propósito: exhortarse unos a otros, lo que sugiere que el cantar era interactivo, con un mensaje estructurado, de tal manera que lo que se cantaba transmitía un mensaje a todos los participantes. No era un aglomerado de ideas desconectadas, sino una trama estructurada dentro de un canto en particular, similar a nuestros himnos que todo el mundo llama ahora tradicionales. Algunos reformados dicen que los cánticos eran responsoriales, es decir, que la congregación respondía al director de canto, pero esto es muy improbable. Me parece que el canto era congregacional, con un director guiando y explicando quizá el sentido del himno. El canto debía ser hecho con agradecimiento y con todo su corazón. A través de su cantar, los cristianos expresaban su gratitud de todo corazón al Señor por su maravillosa provisión de salvación. Mientras que en la sinagoga el cantar estaba centrado en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, es decir, un cantar diseñado para alabar a Dios entonando su palabra, en las iglesias del Nuevo Testamento el cantar estaba centrado en Cristo, es decir, diseñado para exaltar los logros redentores de Cristo reflejados en su palabra y adquiridos mediante la muerte, sepultura y resurrección. Un buen ejemplo de un himno centrado en Cristo se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que consiste de una frase introductoria o estribillo que probablemente se repetía, a saber, la frase que dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, el cual era seguido por 6 líneas que parecían una estrofa. La primera línea, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Probablemente se cantaba una línea y se repetía el estribillo inicial, ya que cada frase, a excepción de la primera, comienza con ha sido, una forma común griega de los cantos. Ahora bien, este himno incorpora de una manera concisa las verdades fundamentales del mensaje del Evangelio. La celebración de la redención de Cristo es el tema básico de otros himnos del Nuevo Testamento, como en Filipenses 2, 6 al 8, Colosenses 1, del 15 al 20 y Hebreos 1, 3. Y sobre todo, usted puede encontrar la celebración de la redención de Cristo en el libro de Apocalipsis. Nosotros notamos en el capítulo anterior que el coro angélico alrededor del trono de Dios cantaba un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, del 9 al 10. El canto centrado en Cristo, hecho por la Iglesia en la tierra, refleja el cantar centrado en el Cordero, hecho por las criaturas vivientes en el cielo. Una de las evidencias más contundentes del cantar centrado en Cristo, efectuado por las iglesias del primer siglo, se encuentra en la correspondencia privada entre el gobernador romano Plinio y el emperador Trajano. En una carta escrita en el año 112 después de Cristo, Plinio informó al emperador que él torturó a algunos jóvenes servidores cristianos para averiguar qué posibles crímenes eran cometidos por los cristianos en sus reuniones religiosas. Para su sorpresa, Plinio encontró que la suma total de su culpa o error no dio más que esto. Ellos se reunían regularmente antes del alba en un día fijo para cantar versos alternadamente entre ellos, en honor de Cristo como si fuese un Dios, y también ligarse por juramento, no para propósitos delictivos, sino para abstenerse de robo, hurto y adulterio, para comprometerse a no quebrar la confianza y no negar un depósito cuando fuese llamados para restaurarlo.
Los cristianos llegaron a ser conocidos por cantar a Cristo como un Dios y por unirse para seguir su ejemplo en su estilo de vida de pureza y honestidad. Es evidente que el tema principal de sus canciones era Cristo. Ellos dieron testimonio del Señor por cantar acerca de Él y viviendo vidas piadosas en su honor. El testimonio del canto del Nuevo Testamento es pertinente para nosotros hoy. Es nuestro cantar centrado en Cristo como el de las iglesias apostólicas. Nuestra música de iglesia alaba al Salvador por sus logros redentores pasados, presentes y futuros. Nos da un mayor aprecio por el amor creativo y redentor de Cristo. Si usted es tentado a escuchar música cristiana contemporánea, pregúntese a usted mismo: ¿el golpe, ritmo y letra de esta música me ayuda a que yo aprecie la pureza, majestad y santidad de Cristo? ¿Magnifica su carácter? ¿Tiene palabras apropiadas, un tono puro y una melodía encantadora? La música sobre Cristo debiera ser para Cristo, reflejando la pureza y encanto de su carácter. En relación a la iglesia sin instrumentos, ninguna de las referencias del Nuevo Testamento a la música, examinadas anteriormente, hacen alguna alusión a instrumentos musicales usados por los cristianos del Nuevo Testamento para acompañar el canto. Al parecer, los primeros cristianos siguieron la tradición de la sinagoga, prohibiendo o no poniendo en práctica el uso de instrumentos musicales en sus servicios de la iglesia debido a su asociación pagana. Indudablemente, Pablo entendió que la música podría ser un recurso eficaz para ayudar a la iglesia a cumplir las tareas agobiantes de evangelizar a los gentiles. Él sabía que habría trabajado en atraer a las personas. Él dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 1 Corintios 1:22. Pero él decidió no usar modas gentiles o judías para proclamar el evangelio, porque él deseaba alcanzar a las personas no dándoles lo que a ellos les gustaba, sino proclamándoles lo que ellos necesitaban. 1 Corintios 1:23 al 24 dijo Pablo: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. La condenación abierta de instrumentos musicales, a veces incluso del arpa y la lira, está presente en las escrituras de numerosos autores cristianos primitivos. Nosotros, al igual que aquellos cristianos, debemos rechazar todo aquello que tenga que ver con una vida y una forma pagana y sensual para no ser incluidas dentro de los servicios de la iglesia. Sin embargo, nosotros también tenemos que poner en práctica cómo ellos reconocieron el peligro de traer a la iglesia la música y los instrumentos que estaban asociados con un estilo de vida pagano y sensual. Las iglesias del primer siglo entendieron la verdad fundamental de que adoptar la música pagana y los instrumentos utilizados para producirla podrían eventualmente corromper el mensaje, la identidad y el testimonio cristiano, además de tentar a la gente a volver a su estilo de vida pagano. Y eventualmente esto es lo que ha sucedido en la historia de las iglesias. Empezando en el IV siglo, cuando el cristianismo se volvió la religión del imperio, la iglesia intentó alcanzar a los paganos adoptando algunas de sus prácticas, incluyendo su música. El resultado ha sido la gradual secularización del cristianismo, un proceso que todavía continúa hoy. La lección de la historia es clara. Evangelizar a las personas con sus modismos seculares finalmente resulta en la secularización de la propia iglesia. Muchas iglesias que permitieron aplausos dentro de sus templos han terminado desechando las verdades fundamentales de la fe y abrazando todo el concepto moderno carismático de culto y de doctrina. El Nuevo Testamento sí menciona el uso adecuado de los instrumentos. Y como dijimos en relación al futuro y en el cielo, tenemos una clara visión de lo que es el uso de los instrumentos dentro de la iglesia. El Espíritu Santo nos ha mostrado que el uso de instrumentos de cuerda y aire no son errados en las iglesias, pero no son tampoco necesarios.
Aún sin una referencia explícita en el Nuevo Testamento de instrumentos dentro de las iglesias, es claro que la iglesia puede utilizar instrumentos musicales en adoración, siempre y cuando calcen con los ofrecidos por Dios. En el Antiguo Testamento se estableció que solamente de cuerdas y de aire por revelación de Dios. Esto nos muestra que Dios no se opone a los instrumentos, pero que sí acepta solamente un tipo de instrumento. Por eso, aunque las iglesias adoptaron inicialmente el culto de la sinagoga, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a escribir un pasaje, nos dice que existe una posible referencia a los instrumentos musicales de cuerdas utilizados en la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 19, Pablo dice: hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra alabando es una traducción de la palabra griega salontes, cuya raíz significaba frotar o tocar, o torcer o vibrar. El diccionario Strong dice que salo, probablemente fortificado como sao, frotar o tocar la superficie, era rasgar o tocar, es decir, se refiere a tocar un instrumento de cuerdas para la alabanza y el canto. Era comúnmente utilizada en griego para referirse a tocar un instrumento musical de cuerdas como una lira o una cítara. Algunos se opondrán a emplear este pasaje para probar los instrumentos musicales, pero la Biblia no prohíbe ni ordena el uso de instrumentos musicales en la iglesia local. Por lo tanto, la iglesia tiene la libertad de utilizarlos y puede también optar por no hacerlo, según se sienta guiada por Dios, siempre y cuando esto siga en el patrón reflejado en la palabra de Cristo. El Espíritu Santo no permitió que se mencionaran porque los instrumentos no son el centro de la adoración, sino la voz del cristiano redimido es el centro y el énfasis de toda adoración. La iglesia puede usar instrumentos de cuerda y de aire, si bien quiere, pero también es totalmente válido cantar sin ningún instrumento. Dios busca la adoración vocálica de su pueblo, no el sonido inanimado de un instrumento. Por esta razón, cuando hablamos de la música dentro de nuestras iglesias, no estamos hablando de una música con todos los instrumentos musicales, sino solamente con aquellos que Dios nuestro Señor, que Dios por medio de su Espíritu Santo nos enseña en su palabra que podemos utilizar. Si bien es cierto hay instrumentos para marcar el paso, no deberían sonar más allá de la voz del ser humano, porque la adoración de la iglesia no es el instrumento. La adoración de la iglesia es la voz de cada creyente, cantando entre vosotros con salmos y con himnos espirituales. Si usted pertenece a una iglesia donde la música supera la voz, donde las emociones superan la razón, y donde todo aquello que se expresa no lo deja disfrutar y ver a Dios adorado, sino que disfruta y puede ver sus emociones exaltadas, le animo a que analice el lugar donde usted está. La Biblia nos enseña que los himnos y cánticos de la iglesia deben tener razón y deben ser entendidos. Debe ir a una iglesia donde no solamente los pueda leer, sino que los pueda aprender, comprender y meditar, y que estos himnos lleguen a ser en su corazón la fuente de toda adoración y de todo cántico nuevo. Que Cristo Jesús le guíe y que Cristo Jesús le oriente en su vida para la gloria de Cristo.